Estamos de regreso en esta mesa de análisis luego del debate entre quienes aspiran a gobernar la alcaldía de Tlalpan y me gustaría escuchar sus conclusiones, qué les parecieron los candidatos, sus propuestas y finalmente lo que ustedes le recomendarían a quienes han visto este debate y van a votar por ellos. Bueno, voy a iniciar rápido con lo que no me gustó. No me gustó la propuesta del GPS, la pulsera, me parece que no tiene nada que ver con la prevención de la violencia, no abona nada a la solución del tema de seguridad. Tampoco me gustó una propuesta ahí del tema antigrafiti. Creo que en muchos países como en Alemania, en Berlín, el rescate y la prevención de la violencia, integración de diversas comunidades hecho a través del arte urbano y graffiti, creo que se puede tener una visión más integral. Creo que fue la candidata Nueva Alianza que mencionó. Me gustó ver candidatas mucho más preparadas, citando la Constitución de la Ciudad de México, leyes generales, hablando de temas de educación con jóvenes. Creo que eso estuvo bastante bien y recomendarle a todas las personas que sigan viendo los debates de toda la ciudad, de todos los alcaldes, porque al final todas y todos nos movemos en esta gran urbe. Muchas gracias, Tobián Ledesma. Adelante, por favor, Saúl. Primero que nada, recomendarles a todas y a todos los que nos están viendo en este momento que sigan, que continúen viendo los debates, porque es importantísimo la participación de todos los que aspiran a ser gobernantes, todos los candidatos y las candidatas, y qué bueno que en este último debate fueron más candidatas que candidatos, que escuchen sus propuestas, que sigan su trayectoria, que no se dejen llevar solamente porque es guapo, porque es bonita. Y para finalizar en el tema de propuestas, yo creo que hubo propuestas en este debate, hubo más carnita, habrá que seguir para ver cómo plantean hacerlas, si son viables, si son factibles y si están presupuestadas, por supuesto. Y yo creo que me voy con el empoderamiento del ciudadano. Por ahí escuché mucha propuesta de empoderamiento del ciudadano y se necesita eso, que participemos. Entonces hay que darle prioridad a esa propuesta. Te lo agradezco mucho, Saúl Castañón. Tania Larios, tu conclusión. Sin duda, me sumo a lo que ustedes dijeron. La responsabilidad aquí de todos los ciudadanos y los tlalpenses es de fijarse no solo ahorita en el debate, seguir las propuestas porque sin duda se quedaron cortos con el tiempo que pudieron proponer, que pudieron hablar y que pudieron hacer contrastes. Pero si nosotros buscamos y nos comprometernos a informarnos, a saber cuál es la trayectoria, si son chapulines que han cambiado de demarcación y demarcación solamente por oportunismo político, poner una alerta. ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han formado? ¿Cómo han venido siguiendo con la capacitación y la formación? ¿Qué propuestas tienen en cuanto a la cooperación con la ciudadanía? Me parece fundamental que sea una propuesta con vías de que el bosque de Tlalpan se fortalezca, se elimine la tala, seamos un gobierno más consciente y pues sin duda, por favor, síganse informando, como decían, sobre todo la ciudad. Vean todos los debates, todo tiene mucho que ver. Igual y ves una propuesta que no están manejando, pues acércate, coméntala y que la sumen a sus propuestas. Yo creo que ahorita los ciudadanos estamos empoderados y tenemos ahorita la mayor voz para poder decir qué no nos gusta, qué nos gusta y qué sin duda podría mejorar las cosas. Muchas gracias, Tania Larios, Saúl Castañón y Tobián Ledesma. Todos ellos analistas, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y a ustedes, por supuesto. A continuación, quédese en la señal de Capital 21. Comienza en unos momentos más 21 Noticias con la mejor información del fin de semana. María San Pedro, Antonio Vargas y un servidor lo esperamos en esta misma señal. Y no se olvide de consultar la página ism.mx para conocer la programación de los debates que se seguirán transmitiendo por esta misma señal. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias.